Nos acompaña nuestro primer invitado, el licenciado Fernando López, el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Le hemos invitado para analizar el tema de la ley de comunicación y entre ellos un artículo de la profesionalización. ¿Qué va a pasar con los comunicadores de aquí en futuro? Pero antes de aquello quiero escuchar un comentario de él con respecto al tema que se generó ayer, la mañana, tarde, noche y madrugada, con respecto al tema del diario El Universo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es su primera impresión con lo ya establecido en el tema del diario El Universo? Bueno, yo creo que hay que atender a la propia afirmación posterior del presidente de la República, cuando él dijo que el movimiento país iba a evaluar el significado, así lo entendí yo, político que tenía lo ocurrido ayer. Es decir, esto es parte de una confrontación política entre, de un lado, el gobierno y las fuerzas que representa, y de otro lado, un sector mediático. Y lamentablemente este escenario de la confrontación entre estos dos sectores es el escenario en el cual se ha desarrollado gran parte del debate sobre la ley de comunicación. Uh-huh. Y este escenario, esta confrontación es la que ocupa realmente el escenario. Y temas muy, pero muy importantes que están en el debate sobre la ley y que han asomado en el último borrador de la ley, pasan a un segundo plano. Es decir, no son asimilados de una manera clara por los propios sectores, por la propia sociedad, y por lo tanto se pierde realmente la ocasión de discutir con verdadera profundidad lo que significa la comunicación social como una práctica social y una práctica profesional, y obviamente toda la problemática que gira alrededor de ello. Dejando de lado el tema jurídico, conocemos los hechos que pasaron el día de ayer en caso del diario El Universo, pero de aquí a futuro, ¿qué va a pasar con la comunicación, con los periodistas, con determinada libertad de expresión, cuando se está sociabilizando, haciendo foros en tema de la ley de comunicación? Bueno, la ley tiene, el proyecto de ley, el borrador diríamos, tiene una serie de regulaciones en torno al ejercicio profesional, y a nosotros nos parece en principio que eso está bien. Es más, nosotros como Facultad de Comunicación Social de la Central, cuando hicimos parte del Foro Ecuatoriano de la Comunicación desde hace varios años ya, hemos sostenido la necesidad de que exista una ley, pero esa ley, más que defender los intereses o de un gobierno de turno o de un sector mediático poderoso o no, esa ley debe garantizar los derechos de la sociedad. Yeah. Y para el ejercicio de esos derechos, la participación profesional, la actividad profesional de los comunicadores sociales y dentro de ellos de los periodistas es importantísima. Y mientras la ley en una serie de artículos habla de principios deontológicos, habla del derecho a la libertad de expresión, habla de la prohibición de censura previa, habla de responsabilidad ulterior de los medios, de los ciudadanos, etcétera, ha desaparecido en cambio. Habla de derechos de los comunicadores, la sección cuarta del artículo 38 al 42. Sin embargo, de que habla de todo esto, desaparece en la ley un artículo que en un proyecto anterior, en un borrador, era el artículo 18, que rescataba la existencia de profesionales de la comunicación ejerciendo estas prácticas. Ahora esos profesionales no aparecen. Entonces, como que se habla de un barco, de un gran barco muy complejo, sin marineros. Contradictorio. Esto es absolutamente contradictorio. Quitan la profesionalización y ponen temas que van con el tema de la comunicación. Con la comunicación. Y se argumenta en el sentido de que como la comunicación es un derecho social, político, humano, fundamental, y como todos hacemos comunicación, por lo tanto, cualquiera podría estar en capacidad de reconocer, según esa argumentación que se ha planteado desde las más altas esferas de la gestión legislativa. Entonces se supone que cualquier persona debería estar al tanto de lo que es la deontología de la comunicación. Y el argumento es tan pobre,
¿no? Porque nosotros podríamos decir, entonces, como la salud es un derecho de todos, cualquiera puede hacer medicina y cualquier persona debería estar al tanto de lo que son los principios deontológicos que rigen la práctica de la profesión de médico. O lo mismo podríamos decir con respecto a los abogados, o lo mismo podríamos decir con respecto a todo el mundo. Si pasa esta ley, se está sociabilizando el tema, ¿qué va a pasar con las facultades de comunicación? ¿De qué van a quedar? ¿De qué van a servir? Es absolutamente contradictorio. En América Latina, una de las carreras profesionales que más ha crecido en los últimos 10 años es la que forma comunicadores sociales. Forma comunicadores sociales para medios, forma comunicadores sociales para la producción, especialmente documental, audiovisual. Se forma comunicadores sociales para el mundo de la empresa pública, de la empresa privada. Aquí en el Ecuador son casi 40 las carreras que existen, tanto en universidades públicas, la nuestra es la más antigua, cuanto en universidades privadas. ¿Qué va a pasar con ellos? Es por eso que en las últimas 2 semanas, como una iniciativa nuestra, nosotros dirigimos ya una carta al presidente de la República, que es colegislador, y entendemos que va a jugar un papel muy importante en la definición de la ley en sí. Le dirigimos una carta el 2 de febrero en la que planteamos estas preocupaciones. Dirigimos también una carta a las unidades académicas que se encargan de la formación profesional. Hemos establecido contacto con el Colegio de Periodistas de Pichincha, que es parte de la FENAPE, con la FENAPE. Nos hemos sentado a trabajar y obviamente tenemos propuestas. Esperamos que el día de hoy se entregue una propuesta completa sobre el tema al propio presidente de la República. Ahora, hay debates que se están llevando con respecto a la ley de comunicación, es decir, se está sociabilizando el tema, pero ahí deben estar los catedráticos, deben estar los entendidos en la ley de comunicación. Pero a nosotros no nos deben estar entendidos ahí los decanos que conocen el tema, porque de aquí va a pasar este tema, pero vendrán otros comunicadores. A ver, yo he sido invitado por varios medios de comunicación y acudo gustoso a las invitaciones que considero pueden contribuir para que la sociedad conozca en los escenarios que considero que son los adecuados lo que estamos pensando desde la universidad. Pero, por ejemplo, el debate que hizo la Flaxo... Claro, este foro, ¿no? Se han anunciado 3 foros. No, nosotros no hemos sido invitados. Estuvo un profesor de la Universidad Central, el doctor Julio Echeverría, pero él es profesor de la Escuela de Sociología. Y él es un sociólogo, politólogo muy importante. Pero no hubo una invitación ni como decano, ni para que delegue a alguno de nuestros expertos que pudiera haber hablado, creo yo, con más propiedad, o con la propiedad que nos corresponde sobre estos temas. Entonces, claro, el doctor Echeverría ha dicho lo que él piensa, ¿no? Ha dicho que la ley debe archivarse, ¿no? Eso es lo que él piensa. Nosotros no pensamos que la ley debe archivarse, nosotros creemos que debe haber una buena ley de comunicación, que además es un mandato constitucional. Sobre todo. Han estado allí catedráticos de la Flaxo tiene programas de posgrado en comunicación desde hace varios años. Nosotros tenemos 66, van a ser 67 años en este trabajo de formar comunicadores sociales. Hemos formado miles de comunicadores sociales que están presentes en todos los ámbitos, que han prestado un concurso muy valioso a la sociedad. Se supone que si la Flaxo tiene algo que decir con todo el derecho, nosotros también. Pero lo más grave es que nosotros pedimos ser recibidos en la comisión que presidía el asambleísta andino. Enviamos un documento, enviamos antes cartas al presidente de la legislatura. Nunca recibimos respuestas. No han sido recibidos. Y nunca fuimos recibidos, y en 2 ocasiones se suspendió la audiencia en la que íbamos a ser recibidos por la comisión en pleno. Entonces, cuando me hablan de socialización... A eso digo, entonces. ¿De qué socialización estamos hablando? Ya, ¿no? Las propuestas las tienen ustedes, justamente estudiosos en el tema de la comunicación, pero no han recogido. Bueno, vemos que no se las ha recogido en este proyecto. En un proyecto anterior... ¿no? Y nosotros fueron recogidas en torno a la profesionalización. Uno de los asambleístas, creo que miembro de la comisión, incluso nos hizo llegar una carta diciéndonos a la facultad, diciéndonos ese artículo, que era el artículo 18, es de mi autoría, yo lo puse.
Era un artículo bastante bueno. Nosotros estamos planteando en la carta que vamos a entregar al presidente de la República, ya como gremios y como comunidades académicas, ya no es la carta que nosotros enviamos del 2 de febrero, sino otra. Ahí planteamos un artículo, el artículo 41, lo que sería de acuerdo a la numeración que está teniendo este proyecto, ¿no? Y en ese artículo planteamos toda una serie de características y recomendaciones para que se reconozca el ejercicio profesional como algo fundamental. Hay preocupación entonces en los decanos, en las universidades de comunicación social. Enorme, yo he hablado con varios de ellos, están sinceramente preocupados. Finalizo. Si quieren cambiar, hacer cambios en la comunicación, que también hemos tenido fallas desde los comunicadores en los medios, o desde los medios con los comunicadores, que ha habido fallas, pero es el momento de hacer un cambio, un giro, y nos quitan la profesionalización. Hoy puede todo mundo hablar, pararse en un micrófono, decir con todo su derecho, su voluntad, pero necesita el punto emblemático que justamente dan las facultades. Esto es importante. Nosotros no nos oponemos a la presencia de columnistas de opinión ni nada de eso en los medios. Existen hace mucho tiempo y deben seguir existiendo, y ellos firman además en torno a sus opiniones. Nosotros no nos oponemos a eso, pero creemos que en las salas de redacción, que en el procesamiento de información, que en la planificación de campañas, que en la definición de estrategias de comunicación, tiene que haber la presencia de comunicadores profesionales. Y para concluir, ¿a quién le favorece que no existan estos profesionales de la comunicación? Favorece a grandes medios, a grandes medios de comunicación que no están interesados en que la condición ni profesional y sobre todo laboral de los comunicadores sea respetada. Entonces los comunicadores, los jóvenes que estamos nosotros formando, están condenados, como muchos de sus mayores han estado ya, a la indefensión legal. Es decir, no van a tener leyes que les protejan. Que no se me diga que la ley de ejercicio del periodista es suficiente. Es una ley antigua. ¿Qué va a quedar de ella frente, además, a la presencia ya de una nueva ley con carácter de ley orgánica? Yo creo que muy poco. Requerimos una legislación que considere, entre otras cosas, que este trabajo debe ser bien pagado, debe ser pagado con dignidad, y que este es un trabajo de alto riesgo, que hay riesgos personales, hay riesgos laborales, hay riesgos sobre la salud que no existen en otras profesiones. Muy bien, quiero agradecer en esta mañana la presencia del decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, el licenciado Fernando López, ha estado junto a nosotros. Hemos topado el tema de la profesionalización, tema que está dentro de la ley de comunicación. Hablando de ley de comunicación, se están llevando foros abiertos con respecto a este tema. No han sido invitados, en este caso, el decano de la Facultad de Comunicación Social ni otros decanos, pero sí han estado otras personas. En este tema se seguirá analizando en el transcurso de estos días. Para finalizar, ¿algo más que decir? Para finalizar, anteayer estuvo reunido el Consejo Universitario de la Central, tuvimos una reunión de trabajo, una sesión, y el Consejo Universitario resolvió por unanimidad, apoyar la posición de la Facultad de Comunicación Social, hacerla propia, en torno a la profesionalización. Muy bien, gracias a nuestro invitado, el decano de la Facultad de Comunicación Social, Fernando López.